Muchas gracias, buenos días a todos por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí. Y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación. Les habla Jaime Canales y doy gracias a nuestro Abba Eterno, Padre Glorioso, por medio de su amado Hijo, de concederme este glorioso privilegio, por medio de su resplandor de gloria y su imagen, su enviado, Yahshua HaMashiach. Esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de poder estar aquí, poder grabar y poder, si de alguna forma, un instrumento de ayuda para todos los que necesitan. Bueno, en este último tiempo hemos estado hablando varias, ¿cómo lo puedo decir? No, varias o abundantes, hemos estado recibiendo abundantes riquezas del conocimiento, de la voluntad de nuestro Abba Eterno por medio de su amado Hijo. Todas las realidades en la actualidad viven una metodología tradicional basada en tradiciones, basada en doctrinas metodológicas, corporativas, institucionales, partiendo de su pueblo Israel. Todos y todas las instituciones y corporaciones que viven en base, ¿no es cierto?, a estructuras humanas, a autoridades humanas, no son del reino de los cielos. Son de la tierra y cosas terrenales hablan. Usan más bien las escrituras para poder sostenerse en sus estructuras metodológicas y corporativas. Enseñanzas de hombres, enseñanzas de pensamiento de hombre, y no conforme a la vida gloriosa concedida por nuestro Padre por medio de su Hijo amado, a través de la resurrección de en medio de los muertos, que recibimos los que participan de la resurrección, las riquezas del conocimiento de la verdad de nuestro Padre. Y es por eso que pongan atención que su mismo pueblo, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 8 del libro de Juan, del versículo 31, nuestro Padre, por medio de su Hijo, les aclara a todos los metodológicos, a todas las instituciones rabínicas, farisea, escriba, saduceos, todos ellos que no conocían a nuestro Padre. No lo conocían. Y aquí en el libro de Juan hay varios textos en el cual nuestro Abba Eterno, por medio de su amado Hijo, le habla a Nicodemo y empieza a entregar, ¿no es cierto?, nuestro Padre, conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad. Y le dice a Nicodemo, no, ya llegó hasta aquí nomás todo lo que es humano. Todas las metodologías, nuestro Padre, ¿no es cierto?, viene a establecer un nuevo pacto para con su pueblo Israel. Y ese nuevo pacto iba también a beneficiar gloriosamente
en su entrañable misericordia, en nuestro Abba, a todos los extranjeros. A todos los extranjeros. Bueno, ¿qué le dice Nicodemo? Le dice que tienes que nacer de nuevo para poder ver y oír la voz del Ruach, la voz del reino de los cielos, la voz de nuestro Abba, y tenías que nacer del agua y del Ruach para poder entrar al reino de los cielos. Ya. Y nuestro Mele le dice, lo que es nacido de la carne, cosas terrenales habla, y lo que es nacido del Ruach, cosas de las riquezas del reino de los cielos habla. Y no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, su voluntad del conocimiento, de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos, por medio de su amado Hijo. Entonces, en el capítulo 3 del versículo 21, en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 21, dice así: mas el que practicaba, vale decir, el que vivía, ¿no es cierto?, esta metodología, una práctica de obediencia, dice, mas el que practicaba la verdad, ¿ok? Mas el que practicaba la verdad en esa metodología, viene a la luz, tenía que venir a la luz, ¿dónde? Conforme a la voluntad de nuestro Abba eterno, a donde su Hijo, porque nuestro Padre en su Hijo estaba, ¿no es cierto?, estableciendo el nuevo pacto glorioso para con su pueblo. Y ese pacto glorioso, permiso, ese pacto, ¿no es cierto?, glorioso, ese pacto glorioso que nuestro Padre profetizó por medio de Jeremías, por medio de el profeta Jeremías, palabras de su voluntad, que iba a establecer un pacto. ¿Cuál es este pacto? Es su enviado, su ungido. ¿Quiénes participaron de este glorioso pacto? Ahí en el aposento alto, nuestro Meles dice, y nuestro Meles lo había profetizado antes, diciendo, aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene. Aquel que no obedezca, aquel que aquel que rehúsa o aquel que, ¿no es cierto?, busca cualquier justificación para no obedecer, no va a participar. Pero aquel que obedece, como acá, en el capítulo 3 de Juan, verso 21, dice, más el que practica la verdad viene a donde el enviado de nuestro Abba, para que sea manifiesto que ahora, de este proceso de aquí en adelante, sus obras, el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, son hechas por la voluntad de nuestro Padre y no por metodologías. Y no por metodologías. Entonces, como bien dice nuestro Melech, le dice aquí en Juan, capítulo 17, después de la oración, en la oración, aquí vemos la oración de nuestro Melech para con sus discípulos, dice así, capítulo 17, verso 17. Santifícalos, Padre amado, en tu verdad, y aquí es más el que persevera en la verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra, lo que salió de tu boca,
es la verdad. Ok, pero fíjense lo que dice en el capítulo 17, verso 3. Esta es la herencia. Cuando dice como Enrique, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es la herencia, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre glorioso, el único Elohim y Padre verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien usted ha enviado. ¿Se fijan? Esta es la vida eterna, Juan capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre glorioso, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Y nuestro Mel establece, ¿no es cierto?, esta voluntad. Bueno, llegamos al capítulo 8, como lo hablé del principio, y dice en el verso 31, capítulo 8, verso 31, dice así, pongan atención. Dijo entonces nuestro Melech a sus hermanos, al pueblo de Israel, que habían creído y habían obedecido al mensaje, le dice: si vosotros permaneciereis en el mensaje, permaneciereis en obediencia, si tú oyes y haces y perseveras en obediencia, vuelvo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, en lo que sale de mi boca, obedeciendo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo, empieza a establecer, ¿no es cierto?, cláusulas de su voluntad para ver o para observar. Porque aquí nuestro Mel establece, ¿no es cierto?, en la obediencia que se iba a notar verdaderamente si eres o no eres. Porque ahí en el capítulo 3 del versículo 31 en adelante dice: aquel que rehúsa, vale decir, aquel que obedece, aquel que oye y hace, a este se le va a conceder. Pero aquel que no obedece, más bien rehúsa la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, ¿qué va a tener? Miren, el Padre ama a su Hijo glorioso y todas las cosas las ha entregado en su mano, todo. El que obedece al Hijo se le va a conceder, porque por medio de la obediencia, nuestro Melech le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección y yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Ya, que tienes que nacer de nuevo. Entonces, hay varias cosas que se nos tiene que conceder para, ¿no es cierto?, ir en dirección de la voluntad de nuestro Padre, para que nosotros seamos resucitados y se nos conceda vida, porque estamos muertos, sin el reino de los cielos estábamos muertos, y se nos conceda el beneficio de la eternidad. Entonces, el que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, vale decir, el que desobedece, el que no quiere y es terco, el que rehúsa obedecer al Hijo, no verá la vida, no, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Entonces aquí vemos que todas estas prácticas metodológicas no tienen ni vida ni eternidad. Todas estas prácticas metodológicas que dicen que obedecen a nuestro Abba, pero en la práctica nosotros lo vemos como nuestro Melech dijo ahí en Mateo capítulo 7, que nosotros vamos a observar por el Ruach, quién es quién, por sus obras, porque lo dice en Juan capítulo 3, versículo 21, mas el que obedecía y guardaba la Torá,
viene a la luz en la obediencia del nuevo pacto, porque nuestro Padre está estableciendo un nuevo pacto, para que sea manifiesto, para que con toda certeza y toda claridad y toda transparencia, el conocimiento, la revelación de las riquezas son hechas por nuestro Padre, no por hombre alguno, son hechas conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Escucharon? Mas el que practicaba, o aquel que practica hoy, y que dice, ¿no es cierto?, que es un hijo, pero en la práctica nosotros observamos en el hacer, no, este no es hijo, no, porque es hijo verdaderamente, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Si vosotros obedeciereis a mi palabra, permanecer es obedecer. Si vosotros permaneciereis en mi voluntad, conforme a lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente. Es el primer paso que nuestro Padre establece por medio de su Hijo para con su pueblo. Para nosotros era la excepción, no es exactamente igual, no hay excepción. Entonces, todas estas prácticas metodológicas basadas, ¿no es cierto?, en doctrinas humanas, son doctrinas humanas que no tienen poder contra los apetitos de la carne. ¿Y por qué no tienen poder contra los apetitos de la carne? El apóstol, mediante el Ruach, en Colosenses, capítulo 2, dice así, pongan atención, voy a leer del verso 18, 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nuestro Meles le dice a Nicodemo, lo que nosotros hemos visto, esto testificamos. Nuestro Meles está hablando a Nicodemo en el capítulo 3, nosotros lo que vemos y lo que conocemos, eso hablamos. Más tú eres terrenal y cosas terrenales hablan. Miren, pongan atención. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento, aquí está, sus obras que da nuestro Padre, en el capítulo, para que sus obras son hechas en la voluntad de nuestro Padre. Pongan atención. Pues si habéis muerto con nuestro Melech, en cuanto a las enseñanzas del mundo, aquí le pusieron un rudimento, conforme a las obras del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques? Entre paréntesis, verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, si pues habéis resucitado con Mashiach, empieza a alimentarte en el crecimiento, buscar las cosas de la voluntad de nuestro Padre, que son donde está Mashiach, sentado a la diestra de nuestro Padre. Entonces, todas estas prácticas metodológicas no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no han sido liberados
por ese personaje que está dentro y que los gobierna. No han sido liberados. Significa que no han nacido de nuevo. Y uno nota, conforme a las Escrituras, y discierne y observa que no han nacido de nuevo. Más bien se sujetan a prácticas metodológicas. No, según lo que me diga el pastor, eso voy a hacer. Mentira, es un engaño. Porque la Escritura establece que no se debe comer. Hay animales que nuestro Padre estableció que no se debe comer. Hay días en el cual nuestro Padre dice que tienen que venir a su presencia, tales como el día de reposo. El día de reposo es una santa convocación. Es un día que nuestro Padre estableció. No porque sea el día, ¿no es cierto?, que todos discuten no, porque ese día nuestro Padre estableció en su voluntad que había que guardar, obedecer su voluntad. Día de reposo. El primer mes del año había que celebrar Pesaj juntamente con los panes y levadura, la voluntad de nuestro Padre. A los 50 después del día de reposo semanal, de esos 7 días de panes sin levadura, había que contar, ¿no es cierto?, 50 días para la fiesta de Shavuot, en la cual nosotros ya vivimos el fin de semana del día de reposo, Santa Convocación, y el último día, el día 50, la fiesta de Shavuot. Entonces, ¿qué estás viviendo tú y tú no te das cuenta? Y no te vas a dar cuenta, pero estos videos de canal de YouTube, que son luz para revelación, luz para que puedas entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. Pero para entender y comprender tenías que conocer, pero también para conocer tienes que obedecer. Para conocer tienes que obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y nosotros vemos aquí en el libro de Proverbios, pongan atención, que todo está escrito para que nadie se pase de listo. ¿Ah? Nadie quiere decir, no, si esto no. No, mire lo que dice en Proverbio, en el primer capítulo, verso 2. Para entender sabiduría, para recibir conocimiento y doctrina, vuelvo a repetir, para recibir conocimiento y doctrina, para recibir conocimiento, entendimiento y comprensión. Pongan aquí, atención, para entender el conocimiento y la doctrina de la voluntad de nuestro Padre, para conocer, conocimiento y entendimiento, razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el hombre y aumentará el conocimiento. Y aquí lo dice, oirá el sabio y va a aumentar las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y el entendido, aquel que es entendido, va a recibir el consejo de nuestro Padre. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos, el principio del conocimiento es la obediencia a nuestro Padre. El principio, la base, es la obediencia a nuestro Padre. Mas los insensatos, los que rehúsan, desprecian el conocimiento y la enseñanza de nuestro Padre. Pero están dispuestos a obedecer las enseñanzas, ¿no es cierto?, ¿de quién? Están dispuestos a obedecer las enseñanzas de hombres. Están dispuestos, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo. Se sujetan como hombre a una metodología animal que es terrenal y cosas terrenales habla. Y practican estas metodologías
pero a la postre, vale decir, a corto, mediano y largo plazo en el proceso, sucumben. ¿Por qué? Porque el enemigo que está dentro, que todavía no han sido libertados, no han nacido de nuevo, los lleva, ¿no es cierto?, a obedecer, a desobedecer, los lleva, ¿no es cierto?, por camino en el cual no son los caminos de la voluntad de nuestro Padre, que es nuestro Melech. Entonces, proclaman a un Elohim, vale decir, a un Jesucristo, que es greco-romano, pero no quieren obedecer al verdadero glorioso. ¿Quién es el verdadero? Es nuestro Padre eterno, Yahweh Sebaot, estableciendo su voluntad por medio de su Hijo Yahshua HaMashiach. Nació hebreo, nació conforme a la voluntad. Él nació mediante el poder de la palabra, en el cumplimiento de su voluntad de todas las palabras proféticas. Y no quieren obedecerle a él, mayúscula, con subrayado mayúscula, a él. No quieren obedecer a nuestro Padre por medio de su Hijo. Más vive en metodología, y así era su pueblo. Y pongamos atención ahora, porque nuestro Melech, nuestro Padre, le habla a su pueblo y le dice: dijo nuestro Melech a todos los hebreos, a todos los israelitas que habían escuchado el mensaje y habían obedecido el mensaje: ahora, si vosotros permaneciereis en este mensaje, en la voluntad de mi Padre mediante mi vida, seréis verdaderamente mis discípulos. No discípulos congregacionales, no discípulos metodológicos de aquel, de vegano, pelengano, de cualquier personaje humano carnal. No discípulo, no, yo soy discípulo, ¿no es cierto?, de Eduardo Herrera. No, yo soy discípulo de cualquier denominación. No, yo nací ahí en la iglesia evangélica y para mí eso, ¿vio? Carnal, cosas terrenales habla, pero no ha nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, conforme al reino de los cielos. Bueno, dice, vuelvo a leer: si vosotros permaneces obedeciendo mi voluntad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia, verso 32, estoy en el capítulo 8 de Juan, y como consecuencia gloriosa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad les dará la libertad. Ya, ¿la libertad de qué? De la mentira. Lo opuesto a la verdad es la mentira, el engaño. Entonces, a él le estaba hablando a su pueblo. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, le estaba hablando a su pueblo. Pongan atención. Bueno, su pueblo, mire cómo responde. Verso 33. Respondieron: linaje de Abraham somos, hijos de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? ¿Vio? Pongan atención. Nuestro Melech les respondió, les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace, que desobedece, que obedece, aquel que obra la maldad, vale decir, que comete pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es infracción del mandamiento. Todo aquel que infringe haciendo pecado, esclavo es de aquel personaje. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. ¿Y el pecado qué nombre tiene? El príncipe de la potestad del aire. La ley del pecado y de la muerte. El enemigo, Satanás, el diablo. Eso está diciendo, porque después lo aclara más adelante. Fíjense. Verso 35. Y el esclavo, la persona que está en esclavitud, la persona que está en esclavitud, ¿qué es lo que vino a decir cuando entró a una sinagoga? El Rúa de mi Padre está en mí y me ha enviado para dar libertad a los cautivos de esta esclavitud. Me ha enviado para dar vista, porque sus ojos están cerrados, porque se cerraron allá en el principio y fueron abiertos los ojos de la carne. Entiendan. Él me ha enviado para abrir las cadenas, cortar los candados y cadenas de esclavitud. ¿De quién?
Pongan atención. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Vio? Que tenía que adquirir la calidad de hijo porque no eras hijo. Bueno, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, el mensaje glorioso de nuestro Padre, no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida? Porque allá dentro de los israelitas había otro personaje, le está diciendo, yo no puedo entrar ahí. Pero miren, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, lo que le dijo Nicodemo, lo que hemos visto, lo que conocemos, eso hablamos. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención? ¿De qué libertad seréis verdaderamente libres? Ya, voy a seguir leyendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro Mele les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras, vale decir, lo que nuestro padre le dijo, Abraham hacía. Entonces, ¿cuáles son las obras? El oír y el hacer la voluntad de nuestro padre. Las obras de nuestro padre Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, le he proclamado la verdad, la cual he oído de nuestro padre. ¿No hizo esto Abraham la voluntad de nuestro padre? Vosotros hacéis las obras, la voluntad de vuestro padre. Vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Y ahí ya se metieron en terreno. Miren, nuestro Mel entonces les dijo, si vuestro padre es mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Yo no tenían ni entendimiento y tenían cerrados los oídos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la voluntad, no permaneció en la voluntad de nuestro Padre, fue desechado, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué padre de mentira? Le mintió a Eva. Le mintió a Eva. Y se retiró por mentirle, y Eva, por ponerle atención, se retiró la vida del Mashiach, y nuestro padre, su Rúa, se retiró de Adán y Eva. Y vino un padre, ¿no es cierto?, de mentira a habitar adentro. Este padre mentiroso vino a habitar en la vida que está en la sangre. A mí, porque digo la verdad, no me creéis y no me obedecéis. ¿Quién de vosotros me redarguye? ¿Quién de vosotros puede decirme a mí? Nuestro Padre, nuestro Mel es verdadero. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me redarguye? Porque el que estaba dentro de nuestro Mel era el reino de nuestro Padre glorioso, el Rúa de nuestro Padre, gobernado por la verdad, gobernado por la gloria del reino de los cielos. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me obedecéis? El que es de nuestro Padre, las palabras de nuestro Padre oye, ¿vio? Porque por esto no la oís vosotros, porque no soy de mi Padre. Entonces aquí vemos claramente, nuestro Padre entregando la revelación, el mensaje, nuestro Padre juntamente con su Hijo, proclamando, ¿no es cierto?, su voluntad, para que todo aquel que le obedezca sea librado, sea libertado de la esclavitud
de la condenación y del juicio. Porque todos los que están encadenados y gobernados por el príncipe de la potestad del aire, de la ley del pecado y de la muerte, ¿no es cierto?, están en condenación y en juicio eterno. Es por eso que nuestro Padre vino y envió a su Hijo para anunciar las buenas nuevas de su voluntad. Y su voluntad está concentrada en su Hijo y en nadie más. Y después de que nuestro Hijo, de su Hijo amado, nuestro Melech, estableció la voluntad, y cuando estaba, ¿no es cierto?, en el sacrificio, dice, consumado es, se rasgó el velo, la cortina del lugar santo, y hasta ahí llegaron los oficios. Y se establece, ¿no es cierto?, la voluntad del nuevo pacto. ¿Para qué este nuevo pacto? Para que todo aquel que oye y obedece es libertado, es intervenido gloriosamente mediante de su obediencia, y nuestro Padre viene y le da libertad. ¿Libertad de qué? Saca, desaloja a aquel que entró por Adán y Eva, lo desaloja de ahí y lo limpia, lo santifica, lo justifica, ¿no es cierto?, y lo envía a la crucifixión y a la sepultura, porque así lo dice el apóstol, porque dice el apóstol que recibió revelación. Pongan atención, ¿cuál es la revelación? Pongan atención. Entonces nuestro Melech dice, y nuestro Melech establece en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, que todo aquel que perseveraba y guardaba los mandamientos tenía que venir a la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Melech. Y aquel que obedecía a nuestro Melech se transformaba en un verdadero discípulo. Y como consecuencia iba a conocer la verdad. Iba a conocer ¿cuál? La verdad es el reino de los cielos de nuestro Padre que venía, y se produce una comunión. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él. Y aquí viene el conocimiento de nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre establece su voluntad, no a través de metodologías ni prácticas, ni rabínicas, ni de cualquier denominación que se levanta diciendo, ¿no es cierto?, porque son mentirosas. No existen para el reino de los cielos. Son metodológicas, son humanas, y hablan cosas humanas. Entonces, cuando el apóstol habla, ¿no es cierto?, delante del rey Agripa, que él recibe, ¿no es cierto?, la intervención del reino de los cielos, él nació de nuevo, y él explica en el libro romano, ¿no es cierto?, por qué nació de nuevo, porque vivía una metodología rabínica, farisea. Aquí en Romanos, en el libro de Corintios, después los devolvemos a Romanos, para explicar lo que él está aquí. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, del versículo 6, dice así: sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado, vale decir, sin embargo, hablamos conocimiento por el crecimiento que nos ha dado nuestro Abba. ¿Qué es lo que es hablamos sabiduría? Hablamos las enseñanzas de nuestro Padre, las nuevas enseñanzas de la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Sin embargo, hablamos sabiduría, que es conocimiento entre los que han recibido, ¿no es cierto?, el crecimiento y han llegado, ¿no es cierto?, a la madurez, vale decir, han crecido. Y este conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque estos mueren. Mas hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio, en revelación, el conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para todos los que iban a obedecer, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, vale decir, ninguno de los sacerdotes, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Pongan atención, para los que le aman, vale decir, para los que le obedecen. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach de todo lo escudriña aún lo profundo. Esa es la voluntad. Ahora, ¿dónde está esta voluntad?
¿Dónde está esta revelación? Nosotros lo vemos acá en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Romanos, mire lo que habla el apóstol, lo que está hablando ya, y que no todos lo entienden, que tienen que nacer de nuevo. Porque el apóstol lo habla. En Gálatas habla de una nueva creación, y todos los que viven conforme a esta regla, conforme a la voluntad de nuestro Padre, tengan paz. Lo que habla, ¿no es cierto?, ahí en la segunda carta de Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí una nueva vida conforme a las enseñanzas del conocimiento del reino de los cielos. Y eso, ¿no es cierto?, se recibe por nuestro Padre, porque el Ruach de nuestro Padre iba a educar. Así lo dice ahí en Juan capítulo 15, del verso 14. Porque el Ruach iba a venir, Él iba a enseñar todo lo que es concerniente al conocimiento de su voluntad, y iba a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. ¿Quién? El Ruach de nuestro Padre. Ya. En el capítulo 6 de Romanos, pongan atención. Aquí vemos nosotros la revelación de lo que está hablando en Corintios, este conocimiento, todo este entendimiento de la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, en la desobediencia, para que la gracia abunde? No. ¿Por qué no? Porque si yo ya recibí la libertad, yo fui intervenido en el reino del cielo, ¿cómo voy a perseverar en eso si soy una nueva criatura? Eso está diciendo. Verso 2. En ninguna manera voy a perseverar, ¿no es cierto?, en la otra vida, porque en mí hay una nueva vida. Porque los que hemos muerto, y aquí está la revelación, los que hemos obedecido a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, todo aquel que oye mis palabras y las hace, esa es. Entonces nuestro Melech dice, ¿alguno quiere ir conmigo a la crucifixión? Ya, fueron los 120. Niéguese a sí mismo, renuncie a todo, aún a su propia vida, crucifíquese, sepúltese para que halle la vida y sea resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Pongan atención. Aquí está la revelación de lo que está hablando también en Corintios. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que hemos sido crucificados y hemos muerto para este personaje, ¿cómo viviremos aún por ese personaje? O tú no sabes, o no sabéis, pongan atención, que todos los que hemos sido crucificados juntamente con Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte. Entonces Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado, pongan atención, hemos sido crucificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con nuestro Melech para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria, por la voluntad del poder de la gloria de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en una vida nueva. ¿Cuál vida nueva? Una nueva criatura, como lo dice el apóstol Pedro, desear como niño recién nacido, como lo dice el apóstol Pedro en capítulo 1, verso 3, que ellos, si está hablando que nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, resucitados. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, mediante la resurrección de nuestro Melech. Y esa vida es la que está en nosotros. Por eso el apóstol dice, hermano, ya mi vida fue sepultada, ya no vivo yo, sino que la vida de la sangre del Mashiach es la que está en mí. Y eso es lo que no entienden. Ahora, por eso que los pensamientos, ¿por qué? Porque la vida de la sangre del Mashiach está en nosotros. Por eso pensamos como nuestro Melech, hablamos como nuestro Melech, obedecemos como nuestro Melech, porque su vida está en nosotros, no porque nosotros seamos capaces. Verso 3 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua hemos sido crucificados en su muerte, en su sacrificio?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Vio? Él resucitó y los que obedecen somos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, la vieja criatura, las cosas viejas pasaron, para que el cuerpo del pecado, de la desobediencia, sea destruido juntamente, ¿no es cierto?, con la vida, con el alma, a fin de que no sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto, el que ha sido crucificado y sepultado, ha sido justificado por nuestro Padre. Y si morimos con Mashiach, también estamos convencidos que viviremos con Él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros. O sea que a Lázaro ya la muerte no se podía enseñorear de él, ya porque ya había sido resucitado gloriosamente por la voluntad de nuestro Padre, para testimonio como una gran señal gloriosa. Ay, bendito es nuestro Padre. Bendito es nuestro Padre. En el capítulo 8 dice así: ahora pues, ninguna condenación. Claro, hemos sido librados de la condenación. Hemos sido librados del acta de los decretos que había contra nosotros. Condenación y juicio eterno. ¿Dónde está eso? Ahí en Romanos. Perdón, en Colosenses. Hemos sido librados del acta de los decretos que había contra nosotros. Pero a los obedientes, a los que nacen de nuevo, a los que renuncian a este mundo y empiezan a dar testimonio que son hijos verdaderos y empiezan a ser enseñados la voluntad de nuestro Padre conforme al conocimiento, conforme a las riquezas del conocimiento de su voluntad por medio de su Hijo. No cualquiera, no el que diga, no, ya estoy listo, ya que venga cualquier hombre humano carnal, ¿no es cierto? Y diga, no, si crees nomás ya estáis listos, ya te coloca a lo mejor con un agua bendita ahí y ya estáis listos. No. Cada uno tenía que obedecer, cada uno tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es una decisión de negarse a sí mismo. El arrepentimiento es renunciar, es negarse a sí mismo. Crucificarse, sepultarse, renunciar a este mundo. Por eso le dice al joven rico, y el joven rico le pregunta a nuestro Melech, yo lo repito, ¿por qué? Porque esto es lo que sucedió. El joven le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, bien, lo primero, porque si obedecía los mandamientos tenía que venir a la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Melech. Entonces después le dice el joven rico, sí, he hecho todo, como práctica tradicional. Sí, pero ahora te falta esto. Niégate a ti mismo, renuncia a todo, aún a tu propia vida. Sígueme, obedéceme, crucifícate para con este mundo, sepúltate para con este mundo para que recibas la herencia. Ah, no, dijo. ¿Vio? Entonces, aquí dice, ahora pues ninguna condenación. Sí, pues ya no está la condenación, fue quitada la condenación, fue quitado el juicio eterno. Dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Ruach. Porque si anda conforme a la carne, no, todavía está condenado y está en juicio eterno. Porque la ley, porque las instrucciones del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, que fue, ¿no es cierto?, proclamado por su Hijo, nuestro Padre lo proclamó por medio de su Hijo, me ha librado de la ley, de las instrucciones, de las obras del enemigo, la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible en cuanto, ¿no es cierto?, a las instrucciones, por cuanto era débil por la carne, los hombres, vale decir, cometían y no obedecían y volvían a reiterar, ¿no es cierto?, el pecado. Nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne
de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque nuestro Meles no, como algunos dicen, que él se hizo pecador, no, sino disculpando la estupidez que hablan. Él vino en su gloria y en su amor y su voluntad para condenar a este personaje, para que la justicia de las instrucciones de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad, al Ruach, gobernado por el Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de la voluntad de nuestro Padre, en la voluntad de nuestro Padre. Porque los que son del enemigo piensan en las cosas del enemigo, porque ahí opera el enemigo en la carne, pero los que son del Ruach, ya que han sido sepultados y han sido resucitados, viven conforme al Ruach, a la voluntad de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la voluntad de nuestro Padre es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, son contra nuestro Padre, porque no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no van a agradar a nuestro Padre, no pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach que moraba, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿vio? Ya está sepultado, está crucificado, sepultado, por causa de renunciar al pecado, está sepultado. Mas el Ruach vive a causa, ¿no es cierto?, de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, a Mashiach Yahshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la obediencia del otro, para que vivamos conforme a la voluntad del otro, porque si vivís conforme a la carne, a la voluntad del enemigo, ¿no es cierto?, la muerte se va a manifestar en ti. Mas si por el Ruach hacéis morir sobre la carne, vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, por la voluntad de nuestro Padre, estos son verdaderamente hijos de nuestro Padre. Entonces, todos los que viven metodologías, puede ser rabínicas, mesiánicas, lo que sea, si no han nacido de nuevo, si no han oído y no han obedecido la voluntad de nuestro Padre, y no han renunciado a todo, y no se han crucificado y no se han sepultado para que sean resucitados mediante la vida y la sangre del Mashiach, no son hijos. Son metodologías humanas, son prácticas congregacionales metodológicas basadas en voluntad de hombre. Y si es voluntad de hombre, es la voluntad del enemigo, o sea que está operando el enemigo. Y pues dice nuestro Meles, por los frutos, por sus obras. ¿Qué conocimiento hay en uno y en otro? Eso está hablando. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de nuestro Padre y las enseñanzas del enemigo. Las enseñanzas del enemigo no te va a llevar, se va a notar. Pero las enseñanzas de nuestro Padre es una novedad de vida, es conforme a su voluntad. Son las instrucciones del conocimiento de la riqueza de la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Había que nacer de nuevo para ser enseñado y educado por nuestro Padre. Él nos iba a empezar a enseñar. Bendito nuestro Padre. Y esto es la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el que es hijo de nuestro Padre verdaderamente y el que dice ser hijo, pero no lo es. El que dice de una forma institucional, de una forma corporativa, metodológica, pero no lo es, porque por los frutos, por sus obras. Pero el que es hijo verdaderamente se va a notar, se va a notar. Es más, el mundo lo va a rechazar. Como a mí me dicen, me han tildado de loco y no se quieren juntar conmigo.
Muchos de los que yo he hablado, muchos de los que nos reuníamos antes, pero nuestro Padre tenga misericordia de cada uno de ellos para que ellos puedan recibir el beneficio de nacer de nuevo, el beneficio de la revelación, el beneficio, ¿no es cierto?, del conocimiento de la verdad. Reciban el conocer, entender y comprender su voluntad para entrar en el reino del cielo, para entrar a la boda de nuestro Melech glorioso. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio. Nuestro Padre, yo ruego por todas estas instituciones que perseveran y reciben rédito y hacen grandes negocios, que son, ¿no es cierto?, guiados por el enemigo. El enemigo, hay una semejanza, allá hay uno como vestido de oveja, pero es un lobo rapaz, que le gusta el dinero, le gusta la prosperidad, le gusta el de estar bien. No, pero no le gusta guardar el día de reposo, no le gusta obedecer las fiestas solemnes de nuestro Padre, no obedece los principios de mes, no obedece a nuestro Padre. No obedece a los días de reposo gloriosos, que son santas convocación, que nuestro Padre lo estableció desde el principio de la creación. No quieren obedecer. Más, sí, obedecen al día domingo. Obedecen al enemigo. El día domingo, ¿no es cierto?, es un día establecido por el príncipe de la potestad del aire. Y algunos, ¿no es cierto?, lo reivindican aquí, yo lo he escuchado, algunos mesiánicos, algunos que dicen, ¿no es cierto?, se reúnen con el Shabbat y se reúnen el día domingo para estar, no quieren estar mal con nadie, sino que ahí están con los dos. ¿Por qué? Porque reciben un beneficio. Nuestro Padre estableció en su voluntad, por medio de su Hijo, y antes de todas las cosas se le estableció el día de reposo, una santa convocación, su voluntad. Y todo aquel que no quiera obedecer, porque no quiere hacer la voluntad de nuestro Padre, no entrará en el reino del cielo. Está escrito y nuestro Melech lo dijo. Así que vuelvo a reiterar, nuestro Padre les conceda mediante este medio, este canal de YouTube de Luz para Revelación, el beneficio de conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para ser verdaderamente, para conocer a nuestro Padre, para recibir la herencia, la vida y la eternidad, mediante la obediencia a su voluntad. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.